Amén, hermanos. En cuanto a esta lección, es la lección número 3. Lección número 3 dice aquí el título es Orar con Dios como nuestra fe. Y aquí tenemos varios puntos, pues, más que todo, un punto central que es orar. Orar. ¿Pero con quién? Con Dios. ¿Y para qué? Con nuestra fe. La vez pasada, precisamente, ahí de un hermano Mario Rodríguez compartía lo que era la fe. Y la fe nada más es Cristo en nosotros, así, porque dice que saqueo, la palabra dice algo así, que saqueo que confiamos que se va a hacer lo que no se ve, pues. Pero él explicaba muy ampliamente que la fe es Cristo, Dios, el Dios triuno en nosotros. A más Cristo, a más Dios triuno en nosotros, más fe. Porque Él es lo que produce eso. No es nuestro, ni que nosotros nos pongamos a pensar de que hoy sí voy a tener más fe y voy a apretar las manos y me voy a poner en una posición de yoga o cualquier otra forma, con las manos arriba. Pero esa es parte humana, pues es parte física. Lo que el hermano nos comentó ahí muy ampliamente es que entre más escuchemos la palabra de Dios, en cuanto más leamos, en cuanto más estemos cerca de la palabra que es espíritu, eso es lo que va a producir más fe. O sea que si estamos llenos de Cristo, nuestra fe va a ser de ese tamaño. Y no tenemos fe y nos sucede algo y queremos tener fe y nos decaemos porque no llega, pues no hay cómo el Señor pueda animarnos si no tiene nada, no encuentra nada en nosotros. Y el orar, pues es una relación muy directa con el Señor. Y hace años el hermano Paul Hong compartió que el orar es un ejercicio muy amplio. Eh, claro, el Señor no limita a que uno pida algo material para uno, pues uno es humano y necesita pues pedirle al Señor algo una enfermedad o un trabajo, pues el Señor nunca lo limita, ni dice, de eso no oren, que el Señor es totalmente amplio, pero hay oraciones que el Señor quiere que sean en Él. Y el hermano Paul Hong nos explicaba, pues, de que había que hacer un recorrido como desde el atrio hasta el lugar santísimo. En cuanto al orar, pues, digamos, confesarnos en el altar del holocausto, una confesión, quema todas nuestras iniquidades, todas nuestras falencias, toda nuestra humanidad. Y de ahí está la palabra de Dios que nos lava, representa el lavacro. La palabra de Dios que nos representa los panes que están del lado derecho en el lugar santo, porque la palabra es alimento y nos alimenta. Y del lado izquierdo del templo del lugar santo está el candelero. ¿Qué es el candelero? Es una luz. ¿Qué es la luz? Nos alumbra. ¿Cuál es la palabra de Dios? Nos alumbra. Entonces, desde el lavacro nos lava, nos alimenta, y nos alumbra la palabra de Dios. Ahí ya podemos entrar al altar del incienso. Ahí las oraciones ya no son nuestras, sino son las oraciones que el Señor quiere que hagamos como iglesia. Lo que el Señor necesita que le digamos al Padre. Y entonces recordemos que el incienso es la representación de que el Hijo sube al Padre y lleva la oración al Padre, al mismo trono, y la regresa a la iglesia, regresa a nosotros. O sea que esa es la función. Ya cuando se está a ese nivel, ya entra uno al lugar santísimo, a la Shekinah, para ver la gloria de Dios. Ahí ya es una unión de Dios y el Espíritu, el Dios mismo que viene a nosotros y a morar en nosotros, a engrandecernos. O sea que esa es una forma figurada, pues como para que nosotros sepamos qué hacer. Y muchas veces nosotros no tenemos más que orar, pero está la palabra de Dios, puede estar que nos lava, está la palabra que nos alimenta, está la palabra que nos alumbra. Entonces el Señor quiere que se le ore lo que Él necesita. Y aquí el hermano pues expone en una forma total todo lo que es en cuanto a la oración. Incluso aquí tiene tengo aquí
Mateo 6, 9, 10. Lo que el catolicismo tiene tan como letanía y que muchas veces nosotros podemos tener también como letanía aquí, pues algunas palabras muy que se repiten, pero sin tener sentido. Por ejemplo, el Cristo, todo inclusivo, pero no hay que decirlo solamente por decirlo como una letanía, sino entender por qué. Linda mencionó Colosenses, el tema de Colosenses. Ahí es una parte de lo que es el Cristo todo inclusivo porque incluye todo. Y lo mismo, el Mateo 6, 9, 10, que lo han hecho tan repetitivo y tan, pues, muy superficial, pero tiene una gran profundidad porque habla de que este Padre que es donde está en los cielos, Él es el Padre que ha venido del cielo y es el Padre que vendrá de los cielos en una nube. Esto es, ¿y a quién santificamos? ¿Qué nombre santificamos? El nombre de nuestro Señor. Santificamos en el nombre del Señor Jesucristo. Él tiene la gloria y la honra. Él es santificado por eso, porque Él fue glorificado y fue honrado. O sea que eso es la santificado sea tu nombre. ¿Qué? Cuando el Señor vino aquí y lo bautizó Juan el Bautista, el reino de Dios ha venido a vosotros. Ese es el reino de Dios, es Cristo. Que venga el reino de Dios. El reino de Dios está en nosotros. El reino de Dios es el que mora y gobierna. O sea que, ¿quién va a ser la voluntad? ¿Mi voluntad va a ser el Señor? Nunca. Yo soy nada, soy totalmente, no valgo absolutamente nada ante Dios, pero hágase la voluntad de Él. La voluntad de Él es cuando oramos, es que hágase tu voluntad, no la mía, no la nuestra, sino la voluntad del Señor. Eso, o sea, ¿cómo? Como está en el cielo y como está en la tierra. Nada más. El Señor ha venido a gobernar. Eso es lo que Él quiere, que la voluntad sea. Entonces, vemos aquí que el Padre nuestro que ora, que es muy común y que es una letanía, es algo más profundo y se puede orar con cada palabra que aquí dice, se puede orar. Y eso es la belleza, la grandeza y la inmensidad inconmensurable que tiene la palabra de Dios, que no tiene límite, que no es encasillada en algo sencillo, sino que en algo más profundo y total y que trasciende nuestra vida. Entonces, eso es lo que yo entiendo aquí. Y el himno también, que solo voy a leer la número 1. A este monte dile, al mar profundo vete, tu corazón no dude y tú verás el hecho. No dudes su palabra hoy, al monte ordena en el Señor. En el Señor, no en mí. Y por otro lado, habla aquí que a fin de orar con Dios como nuestra fe, necesitamos conocer el significado de la oración. Y es lo que hablaba Mateo 6, 9, 10. O sea que la oración es fluir entre el hombre y Dios y es el contacto mutuo entre el hombre y Dios. O sea que vuelvo y repito de que es la palabra de Dios en nosotros, que estemos llenos para que podamos orar, para que podamos pedirle al Señor lo que Él quiere, el deseo de su corazón. No nuestro interés, nuestro deseo, porque nuestro deseo, nuestro interés es sumamente limitado, es antojadizo, es sesgado hacia algo que pedimos nosotros para nuestro beneficio, pero el Señor quiere algo para la iglesia, algo para el hombre corporativo. O sea que cuando una persona ora, ¿qué? Coopera con Dios porque es por los intereses del Señor. Obra juntamente con Dios porque hay una unidad entre Dios y el hombre. O sea que esto que permite que Dios se exprese a sí mismo y exprese qué? El deseo de su corazón, el deseo de lo más profundo de su ser y por medio de la oración. O sea que eso es lo que el Señor nos pide. Y que las oraciones verdaderas que hacen que nuestro ser sea completamente mezclado con Dios. O sea que es una mezcla, es una mezcla. Si nosotros oramos, leemos la palabra de Dios, es una mezcla de Dios y el hombre. Él nos incluye a nosotros, Él benevolente, en una forma benevolente, nos atrae y nos incluye con Él, nos entrelaza en su amor infinito. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver sus intereses, no nuestros intereses, porque el Señor lo que quiere es que haga su voluntad. Por eso dice,
al Hijo, a Él oír, a Él, no a ninguno, a Él oír, a Él escuchar. Él es, como le dijo a Pablo, pues a Pablo lo utilizó porque dijo, vaso útil me es este. El Señor lo escogió, ¿para qué? Para su propósito, sus intereses, nada más. No el interés de Pablo. Pablo ahí quedó fuera, ciego, sin poder. Una persona que era tan arrogante fue humillada a lo sumo. ¿Para qué? Para que entendiera que el único Dios verdadero que rige todas las cosas es Él, el Dios triuno. O sea que eso fue lo que fue enseñado Pablo, pues humillado. ¿Para qué? Expresar a Cristo. Y es lo que el Señor quiere, que le expresemos a Él, para que le expresemos su interés, su propósito, su plan. Eso es lo que el Señor quiere, nada más. Nada más. Esa es la esencia de la oración. Pues no dice aquí, oren por tener un carro, oren por tener un traje nuevo. Sí, tal vez sí necesitábamos eso, pues, pero eso podría ser lo último, tal vez, Señor, acuérdate de mí, no me olvides, pero nada más, en una forma humilde pedirle a Él que no se olvide de nosotros. Y cuando más oremos, más seremos llenos de Dios y más nos rendiremos a su propósito y seremos ganados por Él. ¿Qué es lo que significa orar? Darnos cuenta que no somos absolutamente nada y que no podemos hacer nada, sino que únicamente en Él, en su palabra, en su persona. ¿Y el cuál es el principio rector de la oración? Debe ser una oración que nos introduce a Dios. Este resultado que es de la oración apropiada es que nos hallamos en Dios. ¿Y la oración en qué consiste? En que los creyentes cooperen y colaboren con Dios, nada más. Únicamente lo que tenemos que hacer es nosotros colaborar y cooperar con Dios. Aquí no habla, pida lo que se quiera, pida sus intereses particulares. Eso tal vez podrá ser aparte, pero una oración verdadera, una oración en el cuerpo, así tiene que ser dirigida, que permite entonces que Dios se exprese por medio de cada uno de nosotros y aquí así lograr su propósito. El propósito de Dios es forjarse en su pueblo, es forjarse en su iglesia. Él no se olvida de la iglesia, no se olvida del hombre corporativo, Él lo tiene presente y su propósito es de que lleguemos a la estatura de quién? Del varón perfecto, Cristo. Amén. Amén, amén, hermanos, por esta semana. Esta semana hermano, nos alumbra que nosotros como creyentes neotestamentarios debemos tener un vivir total bajo la experiencia de la gracia de Dios. Eh, Al menos dice el hermano que esta gracia es el Dios triuno, que, y el Padre que se nos es dado a nosotros por medio de su Hijo y transmitido por medio del Espíritu, que nos ha transmitido todas sus riquezas. Por último, nos decía el hermano que el resultado de esta experiencia de vivir bajo la gracia es lo que va a edificar la iglesia como cuerpo de Cristo. En pocas palabras, hermanos, podemos decir que si nosotros no experimentamos esta gracia, no tenemos un vivir bajo esta gracia, no podemos edificar la iglesia como cuerpo de Cristo. Esta semana fue bastante gloriosa y realmente aprendí mucho, pero no solo de todas las lecciones como algo teórico, sino que en esta segunda vez que pude estar en estas lecciones del preentrenamiento, aprendí a no ser tan cuadrada y religiosa en las prácticas de vida que hemos aprendido. Me di cuenta que la verdad soy muy formal delante del Señor, muy cuadrada, hasta cuadrada en todo lo que hago. Hoy testificaba en la mañana que yo soy una persona que le gusta seguir instrucciones. A mí me fascinan las instrucciones. Incluso mis hijas que están aquí pueden decir eso, de que yo hago un listado de cosas y les digo, hacemos esto, 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 y lo tienen que hacer en orden. Yo soy así.
y con el Señor, también delante del Señor he sido yo así, muy formal, y si los hermanos dicen que es así, pues así lo hago. Pero esta semana de preentrenamiento fue más rica que la anterior, porque en la anterior pues fue una infusión de vida así muy, muy rica y que me impactó mucho, ¿verdad? Me impactó. Yo venía de un año muy cansado y muy ajetreado con universidad, con trabajo, con las niñas. Era mucho en lo que yo estaba. Y realmente cuando vine en enero a la primera semana del preentrenamiento, sentí que aparte de que era una infusión, sentí descanso, pude descansar en el Señor, cosa que tenía más de 3, 4 años que duró mi carrera, que no había podido descansar, pero no solo físico, sino que aún espiritualmente. Entonces, esta fue la primera, pero esta vez que estuve, iba sin ninguna expectativa también y muy abierta a lo que venía, pero eso fue lo que aprendí. Aprendí a que debemos todos nosotros dejar que el Señor fluya y tener una relación muy normal con el Señor. El Señor no es solo nuestro Padre o nuestro Creador, sino que, o sea, el Señor es una persona viviente y es una persona a la cual nosotros debemos tenerle mucha confianza al ir a Él. Y eso aprendí a experimentar, a ir al Señor. Si yo voy a orar de acuerdo a lo que el Espíritu me está guiando por los intereses del Señor, sin tanta formalidad de parte mía hacia el Señor. Igual en las prácticas que aprendimos mucho sobre invocar al Señor. Algo que me tocaba mucho es de que invocar al Señor es sacar aguas de las fuentes de la salvación. Y también los hermanos nos compartían que es una ganancia invocar al Señor en medio de las tribulaciones. Cuando nosotros estamos agobiados o en algún problema, nosotros no debemos dudar en invocar al Señor. Y también es una manera de orar sin cesar. En 1 Tesalonicenses 5 dice, estar siempre gozosos, orar sin cesar. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y cómo será orar sin cesar? Porque la verdad a veces pierdo el hilo de la oración que llevaba en la mañana, me ocupo, ya no sigo. Pero orar sin cesar en este versículo es invocar al Señor. Nosotros podemos invocar como cantamos hoy en la mañana en el himno 95. Jesús, Jesús, oh mi Señor, yo amo repetir tu santo nombre por amor 1000 veces hacia ti. Invocar al Señor 1000 veces al día. Y eso es orar sin cesar. O sea, que orar era lo que mi papá compartía. No es solo pedir, sino que es orar, es tener una comunión con Dios y que Dios infunda su elemento en nosotros, como pasó con la oración de Ana. Ana, ella se abrió al Señor, se abrió a su propósito, porque le dijo que si él le daba un hijo, ella lo iba a consagrar. Entonces, al abrirse al deseo de Dios, Ana pues se derramó delante de Dios en oración y Dios pudo infundirse en ella y le dio un hijo que cambió la era. Así que invocar al Señor como una oración sin cesar es algo maravilloso. Así que la verdad que el Señor nos dio mucho, nos dio muchas riquezas y sobre todo los hermanos decían algo importante, que es que no que cuando termine esto volvamos a ser igual, sino que mantenernos en esta línea de experimentar al Señor. Y eso fue algo glorioso también, nos animaron a experimentar, a profundizar, a ir al Señor cada día, cada vez y recordar que si hoy fallé, mañana es un nuevo comienzo. Hablaron sobre el avivamiento matutino también. Aún decía el hermano, nosotros somos como que también muy, como estrictos en eso de que, bueno, si no estoy en mi cuarto, en este lugar, no puedo tener mi avivamiento matutino. Pero decía el hermano de que nosotros podemos incluso bañándonos, estar invocando al Señor, recordando un versículo. Muchos de nosotros tenemos muchas ocupaciones, pero no nos impide tener un tiempo a solas con el Señor, haciendo el desayuno, pero antes de que caliente el sol y se deshaga el maná.
y él decía que cuando el maná se deshace cuando calienta el sol, es cuando ya me ocupo en otra cosa, ya no puedo tener mi mente puesta solo en el Señor. Entonces debemos buscar un tiempecito para, aunque sea 15 minutos, 10 minutos, comenzar y tener una relación íntima con el Señor, permitir, como dice Cantares, que Él nos bese con los besos de su boca. Y eso es maravilloso, porque comenzar así el día nos permite a nosotros tener nuestro espíritu activado, y como dice el apóstol Pablo, que aviva el Señor el fuego en nosotros del don del espíritu. Así que pues el Señor nos conceda a nosotros poder seguir adelante, y pedimos al Señor y oramos al Señor porque muchos de ustedes puedan estar en la siguiente, que es en enero, que los jóvenes se puedan animar, que incluso todos los hermanos que somos de edad mediana, los que ya pasamos los 35, que podamos estar ahí en esas reuniones, porque el hermano ponía esta carga en nosotros, y es que todos los que somos de edad mediana, los que somos mayores a 35, los hermanos necesitan de nuestra ayuda para que podamos nosotros cuidar a los jóvenes, pastorear a los jóvenes para que puedan venir al entrenamiento de tiempo completo. Este semestre solo 7 se anotaron al entrenamiento de tiempo completo, y es una gran victoria para el Señor que esos 7 estén ahí, pero los hermanos piden que oremos para que la próxima vez se anoten por lo menos 50, y que cada uno de los que estuvimos ahí traigamos al menos a uno a que esté en el tiempo de entrenamiento de tiempo completo, o a que esté en el preentrenamiento. Así que oramos por ustedes, y que todos podamos orar y tener este mismo sentir de ser perfeccionados para poder alcanzar la estatura de Cristo, pero sobre todo ser perfeccionados por nuestro crecimiento en vida, y para que maduremos y podamos funcionar en la iglesia para que la edificación del cuerpo sea una realidad. Amén. Y a la familia Yocruz, ¿alguien quiere compartirnos? Su hermana Paula, hermano Mario. Amén, hermanos, por la gracia. Ay, Esta semana realmente disfrutamos mucho acerca de la gracia con la iglesia o para la iglesia. Y fui muy impresionado porque la gracia tiene que ver con el disfrute y la experiencia que nosotros tenemos del Señor. Es decir, que nosotros de manera práctica podemos vivir al Señor, pero esto es con miras a la iglesia. Y el hermano nos compartía acerca de que realmente todas las cosas que nosotros hagamos en esta esfera divina tienen que ser para la edificación de la iglesia. Hay una gran carga con respecto a que la iglesia sea edificada, y esta edificación depende mucho de cómo tomamos al Señor como nuestra gracia. Ya hemos venido pues algunas semanas viendo acerca de la gracia y digamos qué es la gracia, cómo es que nació la gracia, cómo fue formada, cómo nos es dada a nosotros. Pero la gracia es para la economía de Dios, que es parte de lo que veíamos la semana pasada, pero esta semana decía que era para la iglesia, para la constitución de la iglesia. Entonces, alabado sea el Señor, porque hoy tenemos nosotros la manera práctica de que la iglesia sea edificada. Realmente cada vez que nosotros nos reunimos, tenemos una reunión virtual, todo esto es para la edificación de la iglesia. Nada debe de ser con un fin personal. Por supuesto que nosotros, cuando oímos un mensaje, cuando tocamos la palabra, cuando invocamos al Señor, pues es algo también personal e individual, pero todo esto tiene una connotación de la iglesia. O sea, tiene que ver estrechamente con la iglesia. Entonces, necesitamos nosotros entregarnos al Señor de una manera absoluta. Y esto fue algo que me tocó mucho, porque nosotros hoy en día tomamos al Señor, pero no de una manera absoluta. Tomamos al Señor en cierta conveniencia, o diría yo que hasta solo cuando lo necesitamos. Pero en realidad el Señor anhela hoy que seamos absolutos, que estemos al 100 con Él, porque en esa manera que nosotros seamos absolutos, entonces Él tendrá la manera de edificar la iglesia. Entonces, hoy en día debemos de preguntarnos si nosotros estamos colaborando con el deseo del Señor al edificar la iglesia. Si realmente todo lo que hacemos está edificando la iglesia. Y una experiencia que él contaba ahí es que esto debe de ser inclusive las 24 horas.
debemos llegar a un punto donde nosotros las 24 horas del día podamos estar tocando al Señor. Y la clave de esto es el espíritu humano. Entonces, se nos ha hablado hace muchos años de conocer el espíritu, pero hay una carga genuina en todo el ministerio de que nosotros de verdad conozcamos el espíritu, porque no lo conocemos, seguimos tocando nuestra alma, seguimos viviendo nuestra carne, tenemos a veces una vida de bajas y de altas porque no hemos aprendido a tocar el espíritu. Entonces el Señor vive en nuestro espíritu como la gracia y Él quiere impartirse a nosotros como la gracia, pero eso está en nuestro espíritu. Entonces nosotros debemos de aprender a conocer el espíritu, a tocar el espíritu, porque ahí está la gracia para poder vivir la vida de la iglesia. Cuando vivimos la vida de la iglesia de esta manera, entonces el Señor tiene la edificación genuina y auténtica. Ahorita compartí yo con mi familia de que realmente está bien que nos reunamos y que muchas veces escuchemos, pero hay una carga muy alta, no solo en el recuerdo del Señor, sino el Señor nos ha dado una carga de que toda la iglesia sea edificada y eso no lo va a lograr un solo miembro, ¿verdad? Por mucho que alguien hable muy bien, que agarre un bosquejo muy bien, no puede edificar la iglesia si no es con todo el organismo del Dios triuno. Es decir, que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de entregarse al 100% al Señor, vivir en el Espíritu, y esto va a traer como consecuencia la edificación de la iglesia. Hay un versículo que está en 1 Corintios 15, 10 que dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no ha sido en vano. He trabajado mucho más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces vemos la experiencia del apóstol. El apóstol de alguna manera pues llegó a estar muy cargado, inclusive tal vez muy cansado de todo lo que había hecho durante su ministerio. Pero él reconoce que es la gracia de Dios la que fue impartida en él y que todo lo que hizo durante su ministerio para la iglesia, eso tenía que ver con la gracia que le fue infundida, es decir, el Dios de uno suministrándose continuamente al apóstol. Hermanos, yo no puedo hacer nada realmente, ni siquiera puedo ser transformado, no puedo cambiar, ni siquiera puedo hacer algo para la iglesia, si no es la gracia en mí. Esta persona maravillosa, con todas sus riquezas, viene a darse al hombre para producir la iglesia. Entonces, la iglesia no es producida por el deseo de alguien, la iglesia es producida porque Cristo se imparte como la gracia en cada uno de los miembros. Entonces, hermanos, en la medida que nosotros vivimos más a Cristo y Él se imparte más y se imparte, lo vivimos, entonces Él tiene la manera de edificarse a sí mismo en la iglesia. Entonces, esto es maravilloso. Luego dice también el versículo de Efesios 3:8, a mí me fue dada esta gracia de anunciar las inescrutables riquezas de Cristo como evangelio. En su predicación, él daba esas riquezas que no eran nada más que la gracia del Señor. Entonces es maravilloso ver la predicación del apóstol y todo lo que él decía era con respecto a esta, digamos, a esta gracia que producía la iglesia. Y cómo hay un modelo en la Biblia de esta iglesia que tiene que ver con la santificación. Pero ninguno de nosotros puede alcanzar el estándar de la santificación si no es por la gracia del Señor. Por supuesto, esto no quiere decir que pasemos años y sigamos viviendo de una manera anormal, sino que debemos de vivir de una manera normal, es decir, en Cristo, porque también puede suceder que nosotros digamos, pues la gracia lo va a hacer, la gracia lo va a hacer. Sí, la gracia lo hace, pero debemos de tomar al Señor como la gracia, porque si no, no puede suceder nada, si esa gracia no está siendo suministrada. Luego en Efesios 2:7 también dice, para mostrar las superabundantes riquezas de su gracia en su benignidad para con nosotros en Cristo Jesús. Todas las cosas se hallan en Cristo Jesús. Él es la persona en la cual se concentra todo. Esta gracia es administrada a través de Él mismo. Y realmente eso quiere decir que nuestro contacto diario, nuestro vivir diario deben de estar en Él. Hermanos, no podemos ser independientes de Cristo ni del Señor Jesús. O sea, todo nuestro vivir, el invocar, el orar, el orar, leer la Biblia, el levantarnos, como decía Linda, a invocar, aún bañándonos, tiene que ser mediante Cristo Jesús, porque Él es la persona que lo puede lograr. Es decir, que debemos dejar que su vida viva en nosotros, porque si no, no estamos sin ninguna herramienta y realmente el Señor no va a obtener su edificación. Debemos de amar esta manifestación de la gracia del Señor. Debemos de amar la iglesia. Debemos de amar el crecimiento de esta iglesia y la edificación, pero no vamos a llegar a amar si nosotros no vamos a la gracia. Él es suficiente para nosotros y Él lo puede lograr. Entonces, alabado sea el Señor, hermanos, que su gracia continúe en nosotros más abundantemente
Yo inclusive me animaría a decir que su gracia tiene que ver también con el Espíritu 7 veces intensificado. Hoy en día necesitamos tanto esta gracia porque hay tanta degradación, hay tanta maldad, hay tanta pereza, hay tanta falta de amor hacia el Señor. Pero lo único que puede salvarnos de esta generación torcida y perversa es la gracia del Señor. Y esta está intensificada, está mucho más al alcance de nosotros. Ya no es que solo cuando nos reunimos ahí podemos tocarlo a Él, no. Estamos en el trabajo y podemos invocar al Señor. Estamos tal vez molestos en alguna manera y Él nos hace volver a Él, ¿verdad? Oía ahí un pedacito de mensaje de la mañana y decía el hermano, Él nos tiene que hacer volver a Él, Él nos tiene que hacer volver a Él. Ese es el trabajo que hace el Espíritu, hacernos volver a esa persona maravillosa que es la gracia dentro de nosotros. Alabado sea el Señor. Amén, hermanos. Muchos años hemos oído lo que la gracia puede hacer o lo que la gracia puede ser. Y todos hemos escuchado acerca de Noé hallando gracia ante los ojos del Señor, pero no nos damos cuenta que esta gracia es algo que realmente debe vivir en nosotros. Muchas veces pensamos bueno, que nosotros tenemos que hacer algo por el Señor, pero no nos damos cuenta que el Señor ya hizo algo por nosotros y es que nos dejó esta gracia maravillosa. Esta gracia, decía ahí, que es la persona misma de Cristo que ha venido a nuestro espíritu. Nosotros somos muy ausentes en nuestro espíritu, estamos muy ausentes en nuestro espíritu. Creemos que nuestra mente es capaz de entender al Señor y tratamos a veces de hacerlo, ¿verdad? De entender al Señor, de amar al Señor con nuestros propios sentimientos, pero vivimos alejados del Espíritu y no nos damos cuenta que si nosotros vivimos alejados del Espíritu, vivimos alejados de la gracia. Esta gracia es lo único que puede sostenernos, pero esta gracia no solamente es una palabra, sino es una persona. Y esta persona es capaz de vivir nuestra vida. Yo no puedo vivir mi vida, yo me equivoco mucho y cometo muchos errores, pero esta persona maravillosa es capaz de vivir mi vida y de vivirla de una manera perfecta, de una manera pudiendo edificar la iglesia. Y esto me expone mucho porque no soy una persona que edifique la iglesia. A veces me cuesta mucho profetizar porque me siento presionado creyendo bueno, es que hay que profetizar porque hay que profetizar, pero no fluye la vida a través de nosotros. La gracia del Señor no está viviendo en nosotros. Cuando hay que predicar el evangelio, vamos a la universidad, ¿verdad? Y obligados porque hay que ir, pero no venimos y nuestra vida se convierte en una vida de predicación del evangelio. Cuando hay que pastorear a alguien, bueno, es que en las reuniones hay que decir, venite a la reunión, pero no tenemos ese corazón para poder llamarlos, para poder acompañarlos, para poder estar ahí, porque la gracia no es una realidad en nosotros. La gracia que el Señor nos ha dado para nosotros es solamente una palabra o una promesa que se quedó ahí. Pero alabado sea el Señor porque esta gracia sigue operando en nosotros. Porque a pesar de que nosotros no hemos sido conscientes de que tenemos esta gracia, el Señor se sigue acercando a nosotros y nos sigue mostrando su gracia. Y esto me gustó mucho porque el Señor sigue ahí y sigue dándonos la gracia. Así que hermanos, debemos darnos cuenta que cada día debemos vivir agradecidos, pero debemos vivir por la gracia. Cuando nos levantamos, agradecemos al Señor porque Él está en nosotros. Cuando seguimos nuestra mañana, agradecemos al Señor porque Él está en nosotros. Cuando estamos cansados, agradecemos al Señor porque Él está en nosotros. Eso es vivir al Señor, eso es vivir en la gracia, recordar que el Señor sigue estando con nosotros en cada momento. No olvidar que está con nosotros y buscarlo solamente cuando lo necesitamos, sino vivir al Señor en cada momento. Hay todavía unos minutos, hermana Paula, hermano Mario, quieren decirnos algo. Y amén, hermanos, aleluya. Amén, esta semana como
compartimos, es la semana 3 de esta palabra santa, la experiencia de que los creyentes tienen de la gracia, alcanza su consumación en la iglesia como cuerpo orgánico de Cristo. Esta es una etapa bien interesante porque me hace pensar en Antioquía. Era una localidad donde estaban presentes todas las funciones de los miembros. Habían profetas, habían maestros, había de todo. Y era un lugar muy rico, pues, y el lugar que los hermanos, en la localidad o la iglesia donde Pablo fue enviado. Entonces, ahí Pablo estaba siendo alimentado, él seguramente servía en la iglesia y era una iglesia maravillosa. Entonces, la culminación de la experiencia y disfrute que podemos tener de Dios como la gracia va a alcanzar su consumación en que la iglesia se edifique como cuerpo orgánico de Cristo. Y esto significa que esta iglesia, este lugar, esta localidad, es un lugar donde todos los hermanos funcionan, ejercen su función sin limitaciones, sin que alguien más sobrepase su función. Pero bueno, aquí tal vez no debemos hablar todavía de que alguien sobrepase, aquí por lo menos de que tengamos nuestra función para empezar. Pero esto es producto de estar experimentando al Señor. Y esta semana nos anima especialmente a que lo hagamos en nuestro diario vivir. Porque el Espíritu de Dios se mueve en nosotros diariamente. El Espíritu completo está en nosotros. No nos hace falta nada para que lo podamos disfrutar. Había algunos testimonios de cómo es que, por ejemplo, Ángel dice que nos compartió que el asunto de profetizar es un poco complicado a veces, ¿verdad? Porque a veces lo hacemos por obligación, aunque cuando somos jóvenes así vamos aprendiendo, ¿verdad? Nos empujan un poquito nuestros papás, ¿verdad? Entonces no creas que solo es a vos, Ángela, a mí, papá, vas a hablar y ya. ¿Y qué voy a hablar? Apúrate, ese era mi papá, ¿verdad? Entonces, todos somos alentados sutilmente para hacer, para algunas de las funciones. Y claro, para ser profeta sí hay que aprender un poco, pero esta función de ser profeta, de ser maestro, porque se necesitan los pastores para pastorear a los santos, a las hermanas, a todo el mundo, vienen del disfrute. Así que vamos en buen camino si estamos disfrutando al Señor. Pero también debemos considerar que nuestra función en la iglesia viene también de nuestra experiencia en el diario vivir. Recordemos principios como la salvación tiene comunidad básica la familia. Así que todo lo que nosotros externamos a la iglesia en cualquier aspecto, ¿verdad? Ya sea que demos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo a la iglesia, a la obra, a las reuniones, se origina en nuestra casa, en nuestra persona misma, en nuestra familia. Así que ahí es donde debemos experimentar más al Señor. Por ejemplo, las situaciones que más recordamos en nuestra vida humana son las cosas tristes o difíciles o duras. De veras que no tenemos la costumbre, pues casi no, de recordar los momentos buenos. Es más, podríamos hacer un listado y tendremos más situaciones difíciles que situaciones buenas y positivas. Y no es porque no las haya, hay muchas situaciones positivas. De veras que vivimos demasiado, no demasiado, vivimos muchos buenos momentos en nuestra casa, pero nosotros tendemos a recordar, y Satanás también a veces nos recuerdan a nosotros más los tiempos difíciles que los nuevos. ¿Pero por qué digo esto? Porque el diario vivir es una oportunidad para experimentar y disfrutar al Señor, ¿verdad? Porque al final de cada situación nosotros tenemos la oportunidad de decidir si vamos a la carne o al espíritu. Si vamos a la carne, seguimos el juego de Satanás y esa pequeña serpiente se vuelve un gran dragón. En una discusión por 6 frijoles, ¿verdad? En una discusión porque no encuentro mi chancleta, en una discusión porque dónde dejaron las cosas, ¿verdad? No limpiaron las gracias de las mascotas, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos la decisión de volver esto un aprendizaje para nosotros y un disfrute que al final lo importante es que si disfrutamos del Señor, el Señor va a crecer dentro de nosotros en las partes donde todavía no está y nos va a llevar a la función. De eso habla esta semana.
¿verdad? Que alcance la consumación en el cuerpo orgánico de Cristo, donde todos los miembros funcionan. Aleluya por esto. Así que cada momento que podamos experimentar al Señor va a ser una oportunidad que el Señor mismo tenga en nosotros para lograr su propósito en esta estación, porque el propósito final de Dios se consuma en la Nueva Jerusalén, pero la iglesia como cuerpo orgánico de Cristo es una estación que debemos participar y debe ser cumplida antes de la Nueva Jerusalén. La gracia de Dios, me gustó mucho cómo menciona el hermano aquí, dice que es el Dios triuno que circula, impartiendo en nosotros todo lo que Él es. Y me recuerdo de esto que se me grabó mucho hace algún tiempo que teníamos comunión con los varoncitos, con los jovencitos, con los hombrecitos en acción, que, que, que una gran ayuda es ser conscientes de que Dios está dentro de nosotros como vida, pero ese que está dentro de nosotros como vida, Dios está circulando desde nuestro interior cuando abrimos nuestra boca y le permitimos a Él fluir, y esa es la circulación que Dios debe tener en nuestro ser constantemente, pero esto no funciona de una manera automática, sino que necesitamos usar un switch, que es nuestra mente cuando la volvemos al Señor. Así que Marvin mencionó dos palabras en cuanto a la gracia del Señor, la experiencia y se me olvidó la otra. La experiencia, ay. A ver si se acuerda Marvin, que él también lo dijo, a ver si se lo olvidó también, pero eran dos cosas que son lo que constituyen nuestra participación en esto que Dios quiere que lo disfrutemos, pero creo que era el disfrute, tendría que ser el disfrute y la experiencia de Cristo fluyendo en nuestro interior. Me gustó esto mucho, que esta gracia produce los dones. Los dones son necesarios, los dones son funciones. Las funciones en la iglesia no son dones como un regalo, sino son como Dios nos capacita y esas capacidades bueno, los que son maestros, esas competencias, vamos a decir, así lo entienden los docentes más fácil, ¿verdad? Todas esas capacidades o competencias ya están en nosotros porque el Dios triuno procesado está en nosotros, pero se abre un camino desde nuestro interior hacia afuera por medio de que nosotros participemos de Dios o de Cristo como la gracia. La gracia es la que produce el don, pero la gracia es también conforme a ese don. Hermanos y hermanas, qué maravillosa lección acerca de esto. El día 5 y 6 hablan acerca de cómo es que la mayordomía, y eso se refiere mucho a la manera en que nosotros mismos hacemos la labor de hablar por parte de Dios, se lleva a cabo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, y ya por causa del tiempo que he tomado, quisiera, pues, en vez de hablar el día 5 y 6, compartir un poco mi testimonio con respecto de esta semana de preentrenamiento. Nuestra situación aquí en esta localidad es bastante particular, ¿verdad? Nuestra situación laboral, económica y pues muchas cosas para nosotros pueden ser solo sueños distantes. Y una de esas puede que sea el entrenamiento de tiempo completo. Yo pues aliento y he alentado a los hermanos, pues vayan, y es muy bueno. He visto hermanos queridos y compañeros de promoción, digamos, eran mis hermanos con los que crecimos juntos, que fueron al entrenamiento, han ido al entrenamiento, y pues ahí están, ¿verdad? Es lo que ha sido mi concepto, pero el Señor en su misericordia permitió que el semestre pasado Dios puso en el corazón de una familia que linda fuera el entrenamiento. Y pues el Señor permitió que fuera. Y como ella misma compartió la situación que vivió el semestre anterior, proveniente de venir dedicándole pues a la universidad y al trabajo, su vida, pues eso impacta, ¿verdad? Impacta y no necesariamente positivamente, ¿verdad? En nuestra dinámica como familia y nuestra dinámica como iglesia. Pero fue una gran ayuda, ¿verdad? Para ella, para nosotros como familia, y de alguna manera indirecta, y bueno, más bien directa a la iglesia. Tal vez, no sé si se percibió o no, pero sí lo es.
este segundo semestre, pues el Señor movió las cosas soberanamente para que pues pudiéramos volver, bueno, para que Linda pudiera volver a estar, pero añadido que yo también pudiera participar. Les puedo decir que es una infusión maravillosa de vida divina. La luz viene. Pues el entrenamiento es eso, ¿verdad? Nos perfecciona, nos enseña y pues en en un poquito nos puede dar la dirección que tanto buscamos y necesitamos nosotros como humanos para ser felices y funcionar como esposos, como hermanos, como iglesia, pero también para Dios, para que podamos ser personas que le permitamos a Él fluir más libremente. Tenemos muchos obstáculos y muchas situaciones, pero esto es una cosa maravillosa. Así que, pues pueda que parezca un sueño o no, pero oremos que más hermanos y hermanas podamos estar ahora a finales de enero, febrero y principios de febrero, donde probablemente sea la siguiente semana de preentrenamiento. Les digo, hermanos y hermanas, vale la pena. No es una conferencia más, eso es seguro. No es que es un campamento más, ¿verdad? He estado comparaba yo una semana de oración que fue en San Pedro Sula fue en Honduras, hace muchos años todavía mi papá vivía y fue algo muy, muy impactante y me marcó mucho. Hubo otra experiencia en Esquipulas hace algunos pocos años con el hermano Ronnie Chan, también me marcó, me alumbró bastante, pero esto es otra cosa, esto es otro asunto. Entonces vale mucho la pena que lo valoremos y que soñemos, ¿verdad? Que soñemos con estar. Y cuando digo soñar no quiero sonar muy, muy religioso, pero oremos por esto. Y digamos, bueno, quisiera estar en esa semana. ¿Quiénes pueden estar en la siguiente semana de oración? Jóvenes pueden estar. Vimos algunos jovencitos, bien jovencitos, que estuvieron participando en esta semana. Y pues adultos, ¿verdad? Hermanos a partir de los 35 años. Habían ahí tres abuelitas, tres hermanas abuelas, bien bonitas ahí, ellas compartiendo, estaban en una casa, tres hermanas mexicanas abuelitas, y ahí daba risa porque todos nos conectábamos y cerraron nuestros micrófonos, pero ellas no, ¿verdad? Ellas seguían platicando y que amén, y estaban orando, ellas estaban muy en lo que estábamos, pero había de todo, habían jovencitos, jovencitas, hermanos ya grandes, el hermano Rafael López del Salvador y su hermana Marta, si ustedes los recuerdan, han estado ahí también, y pues esta vez nosotros. Así que, hermanos y hermanas, ahí está eso. El que tenga tiempo puede hacerlo. No nos opongamos, o sea, no nos opongamos a que el Señor quiera hacer algo en nosotros, ¿verdad? Si tiene usted el tiempo y no tiene el dinero, pues vamos a ver, ¿verdad? Y si no tiene tiempo y tampoco dinero, pues de todas maneras oremos y soñemos que de alguna manera va a ser. Y pues hay que tener cuidado porque Linda oró y rapidito le concedió el tiempo a ella, ¡pum!, le quitaron el chance. Entonces, el Señor es fiel. Así que si le dedicamos al Señor, Él se va a ocupar de nuestras cosas, ¿verdad? Entonces es algo que es serio, que es cierto, y el gozo y la paz es bastante, ¿verdad? El gozo, disfrute del Señor es bastante, y la iluminación en este ministerio de la era es increíble. Amén. Muy bien. Dijimos que íbamos a terminar temprano, pero no pudimos. Así que amén, hermanos. Mano Mario, hermana Paula, ¿todavía quieren compartirnos algo? Sí, amén, hermano. Hay algo que realmente me está aquí impactando, que me gusta bastante, pues, que es en el día primero, ¿no? Pienso que se los voy a leer, ¿verdad? Porque soy un poquito en mala cabeza, ¿verdad? Dice, el vivir que los creyentes atestamentarios llevan bajo la gracia en la economía de Dios es un vivir total en el que experimenta al Dios triuno procesado y consumado como gracia. La A dice, el vivir cristiano debe consistir en vivir la gracia, en experimentar la gracia. Nuestra vida cristiana es esencialmente una vida en la que tenemos a Dios como nuestra gracia. Amén, ¿verdad? Un vivir total significa que todo nuestro vivir es un vivir propio del Dios triuno, que fue procesado al fin de ser gracia para nosotros.
El espíritu compuesto se mueve dentro de nosotros diariamente como la unción a fin de que podamos disfrutar al Dios triuno procesado como gracia. Esto es lo que me ha gustado en la D. La gracia del Señor Jesucristo, el espíritu de gracia está con nuestro espíritu, dice, al cual ha sido regenerado para ser la morada y vaso del Dios triuno. Qué grande es eso, ¿verdad, hermano? Que seguimos siendo los vasos del Señor. Nosotros, como los que hemos recibido la gracia, el cual es el Dios triuno, el Padre, debido a nosotros, perdón, dice, el Dios triuno del Padre ha dado a nosotros en el Hijo y el Hijo hecho real para nosotros, como el Espíritu que mora en nuestro espíritu. Debido a que somos santos, la gracia del Señor debe de ser cada uno de nosotros en todos los aspectos de nuestra vida diaria. Amén. Dios nos termine de abrir los corazones, de verdad, hermano, para seguirlo teniendo a Él y alimentarnos de Él, hermano. Amén, aleluya. Sí, Linda. Amén. Lo que decía el hermano ahorita, que el Señor siga siendo nuestra gracia. Solo quería yo como testificar y continuar lo que decía Josué de estas semanas de preentrenamiento. Y aún cualquier oportunidad de ser perfeccionados, algo que aprendí es que una vez que nos consagramos al Señor y consagramos nuestro tiempo, el Señor es fiel. Y Él no se olvida de nuestras consagraciones y no debemos preocuparnos. Y fue lo que nos pasó a nosotros en estos meses, que yo desde enero yo perdí mi trabajo y he mandado cantidades de hojas de vida por todos lados y no hay un trabajo para mí todavía. Y Josué también perdió su trabajo, pero vimos la oportunidad de estar en estas semanas y que le oramos al Señor. Y bueno, Señor, provéenos para esta fecha, que es la semana de preentrenamiento. Y el Señor nos ha proveído hasta hoy el dinero justo que necesitábamos en esos meses hasta hoy, porque así fue. No hemos dejado ni de comer ni nada, ni de pagar los servicios, pero el Señor, por otro lado, nos ha dado otra manera de poder subsistir y pues ahí vamos, que el Señor nos ha proveído muchas personas que les gusta comer pan y cosas que yo puedo cocinar y que esa provisión nos ha ayudado para seguir adelante, igual con Josué con su profesión. Pero el punto es de que no debemos preocuparnos. Siempre que hay un corazón, alguien compartía eso, siempre que hay un corazón hay una manera. Así que si en alguna oportunidad ustedes tienen ese deseo de estar en este tipo de perfeccionamientos o en otras conferencias, el Señor es la manera y el Señor siempre nos provee y nos ayuda, porque el deseo del Señor, como dice en 1 Timoteo, no es, o sea, dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero el versículo no termina ahí, porque dice, y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Así que Dios no solo quiere muchos salvos, sino que el Señor desea que todos nosotros lleguemos al pleno conocimiento de la verdad. Y lo que el hermano Mario hizo ahorita me llenó mucho, porque tal vez, dice el hermano, tal vez no se me queda, pero el hermano nos leyó lo que disfrutó y realmente disfruté mucho lo que el hermano leyó. Así que pues que el Señor nos provea muchos tiempos y que el Señor nos provea para estar en perfeccionamientos y en todo lo que podamos hacer, echar mano para que la vida de Dios pueda crecer en nosotros. Amén. Amén. Amén, mis hermanos queridos y mis hermanas queridas. Nos estamos viendo en la tarde con los niños a las 3 y en toda la semana las reuniones. Recordemos el entrenamiento de servidores de jóvenes que empieza el jueves. Recuerden, los que están nuevos para entrar a ese entrenamiento, no necesariamente tienen que estar participando en la Escuela de la Verdad. Queremos que participen, que aprendan. Lo que decía Linda ahorita, es una oportunidad para ser perfeccionados
y más adelante, si sienten bien, pueden participar. Si no, todavía no se sienten bien para participar, están aprendiendo. Así que todos los que son papás y mamás de jóvenes deberíamos participar en este entrenamiento con tal de aprender, con tal de saber qué el ministerio de esta era dice, nos alienta y nos enseña y nos ayuda para llevar adelante el cuidado y pastoreo de los jóvenes en esta era. Amén. Queridos hermanos y hermanas, nos vemos despacito. Adiós. Adiós. Hermano Mario, hermana Paula, qué gusto verlos. Dios los guarde. Dios te bendiga. Feliz tarde. Hermano Jorge, que Dios los guarde. Hermano Mario, igualmente. Feliz tarde, se cuidan. Gracias, igualmente. Papi. Adiós, hermano. Buenas. Adiós. Hoy a las Adiós. 6 vamos a poner el link de Colombia si se quieren conectar. Amén. Buenas tardes a todos. Amén.